En esta tarde tendremos el programa 148 y tenemos a la hermana Beatriz, especialista en nutrición, que tendrá con nosotros el tema cambiando hábitos malos por hábitos buenos. Así que adelante, hermana Beatriz, el tiempo es suyo. Que Dios le bendiga. Amén. Hermanos, un saludo una vez más en el amor de nuestro Señor. Tal como lo indicó la hermana, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo cambiar esos malos hábitos por hábitos buenos. Hemos estudiado primeramente, hemos visto y hemos hablado un poco sobre la genética y la epigenética y de qué manera está influyendo eso tanto en el aspecto de la salud como de la enfermedad. También hablamos de que hay parámetros de salud o principios físicos que son los que guían, en este caso, la epigenética prácticamente, hermanos, está basado en esos principios de salud para poder tener o desarrollar nuestra salud. También el día de ayer estuvimos hablando acerca de la causa de las enfermedades y hemos visto de que es cuando nosotros nos apartamos de esos principios de salud que venimos a padecer las consecuencias. Entonces, hablar de obedecer esos parámetros de salud o esos principios de salud no es fácil cuando ya nosotros hemos adquirido hábitos. Por ejemplo, ayer hablábamos un poco en relación a ese estilo de vida que hemos venido modificando, por ejemplo, alterando esos parámetros de salud cuando nuestro cuerpo requiere agua y nosotros le damos otras bebidas gaseosas, azucaradas, definitivamente vamos a sufrir las consecuencias. Apartarse entonces de esos principios de salud es lo que ha traído como consecuencia la enfermedad, el dolor y la muerte. Entonces, hablar de esos cambios, volvemos a repetir, no es fácil. Voy a empezar contándoles una pequeña historia que fue escrita por el señor Jorge Bucay. Es una historia de un niño que en cierta ocasión él vio a un elefante que se encontraba atado a una pequeña estaca y esa estaca estaba clavada en el suelo con una cadena que le aprisionaba una de las patas. La cadena era gruesa, pero la estaca donde estaba esa cadena era un ridículo trozo de madera que estaba clavado, si acaso, a unos pocos centímetros de profundidad. Era bien evidente que un animal tan grande, capaz de arrancar un árbol, también podía tirar de aquel minúsculo tronco y poder huir. Sin embargo, no lo hacía. Entonces el niño pregunta a sus padres, ¿por qué es que ese elefante tan fuerte y tan grande no arranca esa estaca con la cadena y se escapa? Los padres le contestaron que ese elefante ya estaba amaestrado, pero esa respuesta que le dieron al niño no le causó satisfacción. Porque él pensaba, si ese elefante está amaestrado, entonces ¿por qué hay que atarlo? Así de que comenzó a indagar y preguntar a sus familiares, a sus maestros, y pasó mucho tiempo hasta que alguien parecía ser que era una persona sabia y le estaba dando una respuesta que le convencía al niño. La respuesta era, el elefante no se escapa porque está atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeñito ese elefantito. Entonces el niño, en su mentecita, comenzó a imaginarse cómo ese elefante recién nacido estaba atado a una estaca. Seguro que ese animalito comenzó a tirar y a tirar tratando de liberarse. Debía terminar ese día agotado de tanto forcejear con aquella estaca que era más fuerte que él. Pero al día siguiente ese elefantito volvía a intentar y con el mismo resultado, y al día siguiente quería hacer lo mismo, y así, hasta que un día, terriblemente, para el resto de su vida, ese elefantito, que ya era grande,
aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Desde entonces, ese elefante tenía grabado en su cerebro el recuerdo de su impotencia. Y aún peor, ya nunca más volvió a cuestionarse ese recuerdo y nunca más volvió a poner a prueba su fuerza. Ahora, esta historia, hermanos, es una historia ilustrativa, porque a menudo a nosotros nos pasa lo mismo que a ese elefante. Vivimos encadenados a estacas que nos están quitando la libertad, y mucho más que una cadena atada a una estaca, como lo vamos a ver más en unos momentos más que una estaca, es una red de hierro de la cual no podemos escapar. Esa cuerda o esa red de la que estamos hablando se tratan de nuestros hábitos, que son poco saludables y que indudablemente están opacando nuestro bienestar. Viene a nuestra mente y decimos no podemos, sencillamente porque un día, quizás hace mucho tiempo, lo intentamos, queríamos cambiar, queríamos modificar nuestro estilo de vida, queríamos dejar ciertos hábitos y no lo conseguimos. Eso se queda grabado en la memoria, el no puedo y yo nunca voy a poder. Esa creencia que es autoimpuesta nos ha limitado desde entonces y no la hemos cuestionado más. Probablemente, hermanos, ahora ha llegado el tiempo de que somos más fuertes y probablemente estamos más preparados, pero aquel recuerdo nos frena a la hora de intentar liberarnos. El libro de Primera de Pedro, que por cierto ayer lo estudiamos también, pero el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, dice las Sagradas Escrituras: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Quiere decir, hábitos heredados pueden romperse por la gracia de Dios. El libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, 433 y 434, y voy a dar las citas porque esta es la base de la importancia de lo que vamos a estudiar en esta hora. Cambiar hábitos malos por hábitos buenos. ¿Por qué es importante esta temática? Dice el Espíritu de Profecía: hay que enseñar a hombres y mujeres que revisen cuidadosamente todo hábito y costumbre y eliminen de inmediato todo lo que atente contra la salud del organismo y pueda tender una sombra sobre la mente. Bastante profundo el pensamiento. Hermanos, dice el texto que debemos estar enseñando siempre a todos para que revisemos nuestros hábitos de todo el día, pero cuidadosamente, las costumbres que tenemos, y cuando nosotros detectemos algún hábito malsano que está atentando contra nuestra salud, la orden de Dios es elimínelo de inmediato. Qué interesante esa orden. Y si el hábito, sigue diciendo, y si el hábito no es rechazado con firme determinación, el alma se corrompe y las corrientes que fluyen de esta fuente corrompida contaminarán a otros. ¿Cómo es posible, hermanos, que si yo tengo un mal hábito y yo no corto ese mal hábito, dice la palabra inspirada por Dios que si yo no corto eso, voy a terminar contaminando a otros? Interesante, ¿verdad? Pero entonces, ¿dónde comienza este asunto de los malos hábitos o de los hábitos? El libro de Mensaje para los Jóvenes, página 142, dice que los pensamientos están formando el carácter. Y la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, en el libro de Proverbios 23:7, dice que el hombre, cuál es su pensamiento en su corazón o en su mente, en su cerebro, así es él. Lo que tiene en la mente o en el cerebro, así es ese hombre.
¿Cuál es la relación entonces de pensamiento, hábito y carácter? Porque llevan dos cosas que estamos mencionando, o tres: pensamiento, hábito y carácter. ¿Cuál es la relación de estos tres? Alza tus ojos, 16 de marzo, un texto clave, y comienza diciendo la pluma inspirada: nunca olvide que los pensamientos se traducen en acciones. Las acciones repetidas forman los hábitos y los hábitos forman el carácter. Y ahí la relación, hermanos, de esas tres: pensamiento, hábito y carácter. ¿Dónde se origina todo? En la mente, en el cerebro. Pero lo que está en mi cerebro, tarde o temprano lo voy a llevar a una acción. Y cuando esa acción la repito 1, 2, 3, 4 veces, 5, 6 y muchas veces, ese hábito, esa acción, repetida, forma los hábitos, y el conjunto de hábitos están formando mi carácter. Así es de que pasamos, hermanos, desde un aspecto que es físico y de repente nos encontramos en un terreno espiritual. Por lo tanto, sigue diciendo, alza tus ojos, 16 de marzo. Si prestamos atención a esas cosas pequeñas, no va a haber razón para temer que las cosas grandes lleguen a mancharse y corromperse. Hermanos, no podemos entrar a profundidad aquí en este pensamiento, pero aquí podríamos llevar mucho tiempo estudiando esto, porque está hablándonos de que si yo soy cuidadoso en estas cositas pequeñas, el día de mañana, cuando yo me tenga que enfrentar a cosas grandes, no va a haber ningún problema si yo estoy aprendiendo a llevar una vida disciplinada y guiada por principios. Aquí habría mucho que decir. En lugares celestiales, martes 9 de julio dice, y esto es algo sumamente importante cuando estamos hablando de carácter: nadie puede degradar nuestro carácter sino nosotros mismos mediante nuestra propia conducta. Es decir, que aquí prácticamente la genética se queda atrás, y por eso es que yo les mencionaba, cuando empezamos a estudiar lo de la epigenética, es algo maravilloso, es algo maravilloso. Los hombres de ciencia pueden entender el plan de Dios cuando ellos se adentran a la epigenética, pero el mensaje también les va a llegar a ellos, hermanos. Ahora, dice aquí que yo no puedo culpar aquí ahora a los abuelos, ni a mis padres, ni a nadie más. El asunto de mi carácter, nadie lo puede degradar, sino yo misma, mediante mi propia conducta. Nadie más es culpable de mi carácter, sino uno mismo. Entonces comenzamos definiendo, para ya adentrarnos, qué es hábito y qué es el carácter. Hábito. De acuerdo al diccionario, la palabra hábito dice que es la costumbre o práctica adquirida por frecuencia de repetición de un acto. Eso es lo que es un hábito. Es una costumbre que yo lo estoy practicando, pero viene la práctica con frecuencia y la repito, repito ese acto, y de tanta repetición eso se convierte en un hábito. Eso es. Ahora, el carácter es, volvemos a la definición del diccionario, dice que es importante aclarar que no es lo mismo carácter que temperamento, son dos cosas diferentes. El temperamento reúne aspectos biológicos del carácter y está vinculado con el proceso fisiológico y aquellos factores genéticos. Por eso, cuando estábamos estudiando un poco sobre la genética y la epigenética, lo que se pasaba de generación en generación son aspectos prácticamente del temperamento, pero el temperamento, hermanos, es importante señalar que el carácter está íntimamente ligado al temperamento y que va a actuar en consecuencia de él en la mayoría de las personas. Están ligados. Por eso la madre pasaba ciertos aspectos de su temperamento que iban a influir en el carácter posteriormente. El carácter no se hereda. Ahora, el carácter, por su parte, entonces, es el conjunto de aspectos psicológicos. Ahora sí ya viene la parte del cerebro. ¿Cómo se adquiere? Se va a moldear con la educación, el trabajo de la voluntad, hábitos
Aquí vemos esto. Y hermanos, estamos leyendo una definición del diccionario. Carácter no es temperamento. Carácter tiene que ver con aspectos psicológicos, quiere decir mentales, y se va a formar a través de la educación a la voluntad y los hábitos. Hábitos, muy interesante. Ahora, el espíritu de profecía dice, escucha aquí esto porque parece una contradicción, pero no hay nada de eso. Dice el espíritu de profecía, cualquier acto, una acción buena o mala, no forma el carácter. A ver, un momento, acabamos de decir que los hábitos están formando el carácter, pero ahora el mismo espíritu de profecía dice que cualquier acto, sea bueno o malo, que no está formando el carácter. Ahora, sigamos leyendo. Pero los pensamientos y sentimientos acariciados están preparando el camino para los actos y hechos de la misma clase. Es decir, hay una relación, hermanos, todo lo que comienza aquí a nivel de cerebro, dice aquí que está preparando, todo lo que está aquí está preparando el camino para mi acto, para mi acción, para mi realizar, de la misma manera que yo estoy pensando. Si el pensamiento es bueno, el acto será bueno. Si el pensamiento es malo, entonces el acto será malo. Entonces, Conducción del Niño, capítulo 37, bajo el título El poder del hábito, dice, por la repetición de los actos se establecen los hábitos y se confirma el carácter. Es una confirmación, pero con mis actos. ¿Dónde empezó? En la mente. Sumamente interesante. Hablamos un poco de estadística. Bueno, Charles Duhigg es un periodista, escritor allí en el periódico The New York Times y también es autor del libro El poder de los hábitos. Este hombre, en una ocasión, o más bien dado que estaba haciendo una cuestión de actos repetitivos y finalmente se encendió el cerebro, prendió la luz del cerebro y dijo, algo estoy haciendo aquí. Justo a las 3 de la tarde se dio cuenta que Charles Duhigg siempre, todos los días a las 3 de la tarde, él sentía un deseo irresistible que le llevaba a comer galletas de chocolate. Era algo que ya no lo tenía planificado. Sentía el deseo de comer galletitas de chocolate, veía la hora y justo eran las 3 de la tarde. Y eso ocurría una y otra vez. Se dio cuenta que no era hambre lo que él tenía, porque acababa de hacer una comida y no era hambre. Teóricamente no era hambre. Pero este acto y este deseo de comer galletas de chocolate le llevó más bien a escribir este libro, El poder de los hábitos. Y un libro bastante interesante y algunas partes de este libro bien lo podemos ver a través del escrito del espíritu de profecía. Y vamos a hacer un análisis de todo esto. Bueno, viene una estadística allí. Según diversas encuestas, cerca de un 70% de la población quiere cambiar algún hábito. Pero por más, solamente entre un 5 y un 15% lo termina consiguiendo. La gran mayoría, hermanos, siempre estamos queriendo cambiar algo que tenemos mal, un mal hábito, pero sin embargo la estadística de cambio es muy bajo. 5-15% son las personas que acaban consiguiendo hacer ese cambio. Ahora, en la Universidad de Duke, una investigación, esto es del año 2006, menciona otra estadística, que esta estadística sí me alarma y me inquieta un poco. Dice que cerca de un 40%, de un 40 a un 48% de las decisiones que toma una persona a lo largo del día no son meditadas. Son simples rutinas que el cerebro está repitiendo de forma inconsciente desde hace meses o años. No sé si estamos captando la magnitud de este pensamiento. Cerca de la mitad de todas las actividades, hermanos, que estamos realizando durante el día, no las meditamos,
Ya son rutinas que están establecidas en nuestro cerebro y el cerebro, hermanos, se está encargando de repetir eso de manera inconsciente y eso ya tenemos tiempo, estamos hablando de meses o de años realizando ese tipo de actividades de manera inconsciente, como una máquina, como una máquina. Ahora, el espíritu de profecía habla de esto, hermanos. En el libro Conducción del Niño, en el capítulo 37 y el mismo título, El poder del hábito, dice la pluma inspirada por Dios que en gran medida el carácter se forma en los primeros años de la vida. Los hábitos que entonces se establecen tienen más influencia que cualquier don natural. Hermanos, esto es tremendo. Quiere decir, ese don, hermanos, es un regalo de Dios, nacemos con ese don, con ese regalo de Dios, pero ese hábito, y mire, nacemos con ese don, es decir, desde que somos bebecitos pequeñitos ya traemos ese don que Dios nos ha regalado, que nos ha dado. Sin embargo, los hábitos que se empiezan a formar en los primeros años van a tener una tendencia más fuerte y más influyente aún que ese mismo don natural que hemos recibido de Dios. Por eso decía esa investigación o esa estadística que, que podemos llevar ya meses o años, hermanos, practicando o realizando nuestros actos de manera inconsciente. Ahora, hay otro pensamiento ahí en la misma página. Mientras más precozmente se practiquen hábitos dañinos, más firmemente sujetarán a su víctima en la esclavitud. Interesante. Ahora está haciéndonos una comparación como víctimas. Somos esclavos. Y mientras más temprano comencemos con esos hábitos dañinos, más firmemente, dice, vamos a ser sujetados. Recuerda esa estaca, esa cadena, recuerda esa red de hierro. Vamos a ser víctimas de la esclavitud y más ciertamente rebajarán su norma de espiritualidad. Entre más tiempo estemos practicando un mal hábito, la norma espiritual vendrá para abajo. ¿Cómo funcionan los hábitos? Y para esto tendríamos que contar brevemente la historia de un hombre llamado Eugene Pauli. Eugene Pauli era un hombre, porque parece ser que en el 2008 ya acaba de fallecer, pero Eugene Pauli era un hombre de 71 años de edad en esta época que se necesitó esta investigación en su vida. Era un hombre de 71 años de edad que había sido diagnosticado con encefalitis viral. Él había perdido su lóbulo temporal, esa que tiene que ver con la memoria y el reconocimiento, lo había perdido. El resto del cerebro estaba funcionando bien, pero como había perdido su lóbulo temporal, recordaba eventos de su vida antes de 1960. Él no tenía memoria a corto plazo, había perdido su memoria a corto plazo. Por lo tanto, él no podía recordar cosas que realizaba incluso un minuto antes. Aunque se las repetían y se las repetían, él las olvidaba. No tenía memoria a corto plazo. No recordaba la ubicación de su recámara, no recordaba lugares importantes de su casa. Pero todos los días, su esposa y él hacían una caminata. Todos los días ellos tenían este hábito de salir a caminar alrededor de la casa. Un día, Eugene Pauli desapareció de la casa y desde luego su esposa estaba preocupada con esa problemática que tenía. Estaban todos preocupados qué pasó con Eugene Pauli y para la sorpresa de ellos, a los 15 minutos después, Eugene Pauli regresó a la casa. Había hecho la caminata por sí mismo. Esta conducta de este hombre demostró lo que los científicos estaban sospechando. Por eso es que es muy importante la vida de él por lo que le había pasado a nivel cerebral.
Ahora estaba comprobado, o más bien empezaban los estudios, que ellos tenían dudas respecto a eso, los científicos, de que los hábitos se forman y operan de manera separada a la parte responsable de la memoria en nuestro cerebro. Un lado, memoria, y por el otro lado, los hábitos. Quiere decir que hay ciertos patrones que nuestras neuronas están siguiendo. Cuando se aprende un nuevo hábito, las actividades de la neurona se transforman. Pero cuando el hábito se deja voluntariamente, la neurona nuevamente se vuelve a transformar. Y finalmente, esa actividad neuronal aprendida con los hábitos se puede recuperar con suma facilidad. Por eso los científicos dicen, nunca baje la guardia, nunca baje la guardia. Esos patrones, hermanos, que estamos hablando a nivel neuronal, que se cambian y se transforman, se establecen en el lugar que se le conoce como ganglio basal, que es una masa de tejido celular del tamaño de la pelotita de un golf, que está justo en el centro del cerebro. Y esas funciones que tiene el ganglio basal, bueno, tiene muchas, pero las que nos interesan en este momento tienen que ver con los hábitos, adicciones y procesos de aprendizaje. Ahora, los hábitos, y esta es una parte bastante importante, hermanos, porque dice el Espíritu de Profecía que cuando nosotros estudiamos la fisiología, podemos entender por qué Dios colocó los principios de salud y va a venir, dice el libro de la educación, una reverencia de nuestra parte hacia Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos comprendiendo el funcionamiento de nuestro organismo. ¿Qué es lo que está pasando? Los hábitos están surgiendo, o surgen más bien, porque el cerebro está constantemente tratando de trabajar menos. Y esta es la razón por la que nuestro cerebro va a convertir casi cualquier rutina en un hábito. Hermanos, esta es la forma como Dios nos ha creado. Este instinto le llaman los científicos, nosotros sabemos que Dios nos ha creado de esa manera, tiene una ventaja. ¿Por qué actúa así el cerebro? Cualquier rutina que usted la haga, la va a convertir en un hábito. ¿Por qué funciona así el cerebro? Porque un cerebro más eficiente nos va a permitir dejar de pensar todo el tiempo en todos los comportamientos básicos para que nuestro cerebro se pueda concentrar en nuevas cosas. ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros careciésemos de hábitos? Recordemos que Dios nos ha creado así, por eso en el Espíritu de Profecía habla mucho de hábitos, desde luego. Él desea que tengamos hábitos buenos o hábitos correctos, pero el Espíritu de Profecía habla mucho sobre nuestros hábitos. Si careciéramos de hábitos, entonces nuestro cerebro automáticamente llegaría el momento que se apagaría, sería incapaz de ocuparse de cada detalle de nuestra vida cotidiana. Y vamos a ejemplificar esto para que quede un poco más claro. Todas aquellas personas, hermanos, que hemos formado el hábito de desayunar, estoy segura que esta mañana no dedicaron tiempo para pensar, ¿desayuno o no desayuno? ¿Verdad que usted no se detuvo? Aquellas personas que saben la importancia que tiene tomar el desayuno por la mañana, ya no se detuvieron a pensar, ¿desayuno o no desayuno? ¿Por qué? Porque han creado ese hábito. Y ahora el cerebro ya no se ocupa en decidir si toma el desayuno o no toma el desayuno, porque ya está decidido. Ahora el cerebro se puede ocupar en qué voy a desayunar, ¿verdad? A eso se refiere de que el cerebro ahora tiene una ventaja. Va a ser más eficiente, ya no va a estar pensando en cada detalle de nuestras vidas, de esas cosas básicas, porque ahora se va a poder concentrar en otras cosas. Lavarse los dientes, por ejemplo. Estamos hablando de hábitos que tienen que ver con la buena alimentación, hábitos de higiene. Aquellas personas que saben que después de un desayuno, de una comida o después de un alimento hay que irse a cepillarse los dientes, bueno, ya no piensa, ¿lo hago o no lo hago? Entonces va automáticamente y se cepilla. Es un hábito.
Estas son decisiones habituales que no requieren mayor esfuerzo. Ya el cerebro las ha aprendido. Bien interesante. Ahora, ¿cómo se empezó este estudio? En los años 90 se reunió un grupo de científicos para estudiar específicamente sobre los hábitos. Y para eso los científicos realizaron el siguiente experimento. Colocaron a un mono, le pusieron de nombre Julio, frente a un monitor en el que aparecían diversas figuras. Cada vez que en el monitor aparecía una figura, Julio tocaba el botón. El mono recibía de recompensa un arándano, una frutita, y al monito le gustaban los arándanos. Al principio Julio pues no estaba muy interesado, pero cuando Julio percibió, o más bien había recibido su primer premio, que era el arándano, se concentró ahora más en el monitor. Y tras vez y vez de repetición que le estaban haciendo el estudio, Julio terminó por entender qué figura en el monitor era la señal para poder seguir una rutina. ¿Qué era lo que hacía? Oprimía el botón. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues le daban su arándano como premio. Julio ahora había desarrollado un hábito. Pero lo interesante, que para los científicos era interesante, y yo sé que para nosotros también va a ser, sucedió más adelante cuando los científicos se dieron cuenta de que mientras más se arraigaba en Julio el hábito, mayor era la anticipación que su cerebro sentía ante la posibilidad de recibir un premio. Hermanos, esto es sumamente interesante e importante. Quiere decir que aún antes de que Julio o el monito recibiese el arándano, como él ya lo había aprendido, ya tenía ese hábito en su cerebro grabado, ahora anticipaba ese premio. Es más, casi ya podía sentir el arándano en la boca. Cuando los científicos estudiaron lo que estaba sucediendo en el cerebro de Julio, se dieron cuenta de que el patrón ya había cambiado. ¿Cómo? Sí, ahora cada vez que Julio veía la señal para que pulsara el botón, su cerebro también anticipaba el placer que sentiría al recibir el premio y aún no lo había recibido. Mire qué interesante funciona el cerebro. Aún todavía, antes de que pulsara el botón ya sabía y el cerebro anticipaba ese placer antes de recibir el premio. En otras palabras, sentía placer antes de que pudiese tener ese arándano en la boca. Esto significaba que cuando Julio anticipaba la recompensa, hermano, su mente quedaba bloqueada y nada podía distraerlo ya de allí. También explica por qué los hábitos entonces vienen a ser tan poderosos. Y es que crean lo que ellos le llaman antojos neurológicos. Y no necesariamente tiene que ser con comida. Se crea un antojo neurológico, un deseo. Ahora, estos surgen tan sutilmente, esos antojos neurológicos, que a veces ni nos damos cuenta de que están ejerciendo una gran influencia en nuestro comportamiento. Lo cierto es de que cuando relacionamos constantemente una señal y una recompensa, y ahorita vamos a hablar un poquito más de esa señal, el cerebro va a crear un antojo que va a disparar el hábito sin que nosotros lo sepamos. Y así, hermanos, es como se está formando un hábito. Ahora, un poquito más específicos de cómo se forma. Se necesitan 3 elementos para que se forme un hábito. Número 1, es un recordatorio o señal. Número 2, rutina. Y número 3, recompensa. Son 3 elementos que se necesitan para formar un hábito. ¿Qué es la señal o qué es el recordatorio? Va a ser más bien el detonante que le va a dar la orden al cerebro para poder realizar una acción o una rutina determinada. Puede ser de cualquier tipo, por eso decíamos, no necesariamente tiene que ser en relación a un alimento, a una comida, sino puede ser desde un detonante visual,
Es decir, yo veo un caramelo y yo ya sé qué voy a hacer con ese caramelo. Puedo ver algún anuncio en la televisión y eso va a ser el detonante para que yo actúe. Puede ser un lugar, puede ser una hora, como le pasaba al personaje que acabamos de mencionar, de que justo a las 3 de la tarde, eso tiene que ver con hora y tiene que ver con lugar en su trabajo, le daba por comer aquellas galletas de chocolate. Puede ser lugar, puede ser una hora, puede ser un día, puede ser una emoción, puede ser una secuencia de pensamientos o inclusive puede ser el hecho de estar con cierto tipo de personas. Esa va a ser la señal o el recordatorio. La rutina es la acción a realizar, que bien puede ser física, puede ser mental o puede ser emocional. Y la recompensa es la que va a informar al cerebro si vale la pena recordar ese ciclo o ese bucle para próximas ocasiones. Y aquí la recompensa puede ser comida, o puede ser drogas, o pueden ser algunas sensaciones de tipo inclusive emocional. Ahora, vamos a dar un ejemplo de eso para que quede un poco más comprendido. Vamos a ver un ejemplo, y el ejemplo es que si una persona se encuentra en un estado de aburrimiento, es decir, tiene un momento de ocio, no tiene nada que hacer, esa va a ser la señal. Esa va a ser la señal. Me estoy sintiendo sin deseo de hacer nada, estoy hastiado, estoy monótono, estoy aburrido y no tengo nada que hacer. Esa es una señal que se está aprendiendo en el cerebro. Esa actitud que yo estoy manifestando me va a llevar a una acción o a una rutina. Nos va a llevar a realizar, por ejemplo, a ver televisión, a pasar tiempo en el internet, pero también me puedes llevar a salir a caminar o a hacer ejercicio. La decisión, recuerda, la voy a tomar yo. La recompensa va a ser la acción o rutinas, o más bien estas acciones o rutinas van a hacer que mejoremos nuestro estado de ánimo, lo cual va a ser nuestra recompensa. Si cuando yo estoy en esa monotonía o en ese aburrimiento, me pongo en el sofá y prendo el televisor y en el televisor hay algo que a mí me agrada, yo lo voy a volver a repetir el día de mañana. O si lo que escogí es sentarme frente a la computadora y si lo que estoy viendo en la computadora me agrada, entonces cuando yo vuelva a sentir ese vacío o tenga ese momento libre, mi cerebro se va a acordar de que viendo algo en el internet, eso me trae satisfacción, entonces yo lo voy a volver a repetir una vez más. Un hábito, bueno o malo, se va a formar por la repetición constante sobre el tiempo. Y poco a poco, hermanos, sin darnos cuenta, lo que hacíamos algunas veces ahora se vuelve cada vez más frecuente y va a terminar por grabarse en el disco duro del cerebro y va a formar un hábito. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de yo elegir sentarme frente al televisor o sentarme frente a la computadora, creo nueva rutina neurológica, es decir, aprendo a tomar el control de lo que estoy sintiendo y cambio esa mala rutina por una buena? Quiere decir que esa mala rutina, hermanos, va a pasar a segundo plano. Por eso la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 1, versos 16 y 17, nos da un consejo Dios y dice, dejad de hacer lo malo. Pero el texto no termina allí. No solamente consiste en dejar de hacer lo malo, sigue aprender a hacer el bien. Quiere decir, dejo aquello malo, pero tengo que poner algo bueno. Otro ejemplo que nos da la Biblia, Mateo 12, 44 y 45. ¿Recuerdan a aquella persona que barrió la casa, que tenía una casa desocupada, barrida y adornada? Y cuando el demonio sale, dice, va y toma 7 peores que él. Quiere decir que nunca hay que dejar la casa vacía. Nunca hay que dejar la casa desocupada. Si estamos quitando algo malo, hay que poner algo bueno. Hay que cambiar. Dejar lo malo
pero aprender a hacer el bien. Ahora, el problema aquí que nos estamos enfrentando, hermanos, es de que el cerebro no hace diferencia entre buenos hábitos y malos hábitos cuando ya los ha aprendido o cuando ya han quedado grabados en el disco duro. Cuando hemos desarrollado esa rutina de sentarnos en el sillón en vez de salir a correr o de comer, quizá hacer algún hábito bueno y ya nos hemos adaptado a un hábito malo, el cerebro, hermanos, ya queda bloqueado y no puede identificar si ese hábito era bueno o es malo. Sencillamente, los hábitos son tan poderosos que van a conseguir que el cerebro se va a aferrar a ellos y va a excluir a todos los demás, incluyendo el sentido común. Esto es algo peligroso. Esto es algo peligroso. Es decir, ya no hay sentido común, ya no hay juicio, y por eso es que la estadística decía que cerca del 40, casi 50% de todas las actividades que realizamos durante el día no son pensadas, no son meditadas. Lo hacemos como rutina, es un hábito que se ha formado. De esos 3 elementos que acabamos de mencionar anteriormente, señal, rutina y recompensa, el único que nosotros podemos cambiar o modificar es la rutina. Ahora, quiere decir, podemos cambiar esa acción. En vez de ir a ver televisión o perder mi tiempo con otras cosas, yo puedo decidir salir a dar una caminata. Me llama mucho la atención cómo se plantea esta situación. Dijimos que solamente la acción es la única que se puede cambiar o modificar. La señal siempre va a estar allí, siempre va a estar allí. Y la recompensa, hermanos, también siempre va a estar allí. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado para vivir, el ser humano fue creado para ser feliz. A ningún hombre en su pleno raciocinio quiere sufrir o quiere estar triste o quiere que sucedan las cosas negativas. A todos los seres humanos en su estado normal queremos estar bien. Esa es la búsqueda del ser humano, quiere estar bien. Por eso la señal y la recompensa no cambian. Lo único que nosotros podemos cambiar es la rutina o la acción. Y ahora, mente, carácter y personalidad en el tomo 2, en el capítulo 64, hablando sobre los hábitos, dice, solo mediante una constante vigilancia, quiere decir la señal. Por otro lado, dice el espíritu de profecía, debemos de desarrollar una aguda sensibilidad contra el pecado. Es decir, nunca debemos dormir, hermanos. Tenemos que estar siempre pendientes, cuidando cuáles son las señales que me están viniendo. Solo mediante una constante vigilancia, que sería la señal, y una acción, que sería la rutina, se contrarresta el mal, podemos tener esperanza de que la disposición se enderece. Dice mente, carácter y personalidad. Solamente podemos cambiar la acción que contrarreste el mal. Obreros Evangélicos, página 293, dice, sometan sus acciones de cada día a una reflexión cuidadosa y a una recapitulación minuciosa. Hermanos, este texto es muy importante. Dice, someta sus acciones que usted realiza en 24 horas a una reflexión cuidadosa y a una recapitulación minuciosa. Esto es muy importante, con el objeto de conocer mejor sus hábitos de vida. Quiere decir que desde que usted se levanta, hermanos, comience a recapitular minuciosamente, dice el espíritu de profecía. Revise sus actos, revise los hábitos de vida que tiene. Porque usted tiene que conocer cuáles son esos hábitos que está teniendo, cuáles son esos hábitos y reflexione de manera cuidadosa. Ahora, vamos a ver aquí si nos alcanza el tiempo para ver esto. Voy a mencionar rápidamente esto menciona el señor Francisco Mora, es un doctor en neurociencia y hace dos
tipos de reflexiones que se me hace muy interesante. Él dice cambiar los hábitos es enormemente complicado. Reflexión número uno es que hay personas que comparten ciertos rasgos de cambio, y es el hecho de que personas cambian sus hábitos por el simple hecho de haber estado cerca de la muerte. Un estudio que se realizó con mujeres y hombres de alrededor de 50 años de edad que habían sufrido un infarto del miocardio, se analizó y se vio que vivían más tiempo que las personas que no habían sufrido un infarto del miocardio. ¿A qué se debía esto? Y el señor Mora, el doctor en neurociencias, responde: porque quienes le ven las orejas al lobo deciden cambiar de hábitos al instante, a diferencia de lo que suelen hacer las personas normales. Por eso había un predicador que decía: para hacer los cambios en la reforma pro salud, lo único que necesitamos, hermanos, es estar enfermos. Por eso el espíritu de profecía dice: analice bien sus hábitos para poder comprender cuál es el objetivo, cuál es el propósito por el cual usted está haciendo esos cambios. Una persona que está enferma, desde luego, va a hacer cambios en su estilo de vida, va a hacer cambios en sus hábitos. Así, dice el doctor en neurociencias con sus palabras textuales, para poder revertir un hábito hace falta como sentir una bofetada, es decir, una motivación muy fuerte. Más adelante vamos a ver qué significa eso para nosotros como cristianos. ¿Cuál es nuestra mayor motivación? ¿Por qué es que estamos haciendo cambios en nuestro estilo de vida? ¿Por qué estoy dejando esa alimentación a base de productos de origen animal y he pasado a una alimentación vegetariana? ¿Cuál es su impulso, hermanos? ¿Qué es lo que le motiva a hacer esos cambios? ¿Por qué hay que hacer ejercicio? ¿Por qué hay que tomar agua? ¿Por qué hay que seguir los parámetros de salud? ¿Hay un propósito en su vida? ¿Hay un objetivo en su vida? ¿Hay una motivación muy fuerte en su vida? Hacer cambios en cuestiones de salud por enfermedad es muy fácil ver eso, pero más adelante vamos a analizar al final por qué estamos haciendo esos cambios. Y la reflexión número 2 que hacía este médico era de que es mucho más fácil adquirir malos hábitos que hábitos buenos. El libro Conducción del Niño, en el capítulo 37, dice: los malos hábitos se forman más fácilmente que los buenos y se renuncia a ellos con más dificultad. No hay problema de eso, ¿verdad? Es mucho más fácil renunciar, es mucho más fácil el adoptar más bien hábitos malos que adquirir hábitos buenos. Una problemática a la que nos enfrentamos es, y esto es algo grave, que jamás se eliminan del todo los malos hábitos. Los hábitos más arraigados en nuestras acciones, hermanos, jamás se van a eliminar del todo. Eso explica entonces ahora, o podemos entender más bien, la vida de los exfumadores, que no pueden, después de años de haber dejado el tabaco, volver a poner un cigarrillo en sus labios, porque enseguida van a recuperar el antiguo hábito. ¿Por qué? Porque el cerebro, hermanos, ya ha almacenado en su memoria una plantilla o un archivo del hábito que dice allí fumar, y que en el momento que el exfumador pone un cigarrillo en sus labios, vuelve a reactivarla, y aún ante la más mínima señal. En otro estudio que estaba leyendo, pero no lo hemos mencionado y por el tiempo no lo vamos a mencionar, solamente decía que el hecho de que un fumador vea una cajetilla, hermanos, se empiezan a encender muchas luces a nivel del cerebro. Es algo muy difícil. Y dice, a nivel científico, dice, jamás se eliminan del todo. Ahora escuche lo que dice el espíritu de profecía y ya casi estamos terminando. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, en la página 239, dice la palabra inspirada por Dios: una vez formado, escucha aquí, una vez formado, el hábito
es como una red de hierro. ¿Recuerda el elefantito con la estaca, con su cadena atado a esa estaca? El espíritu de profecía dice que un mal hábito o el hábito viene a constituir una red de hierro. No es lazo, no es plástico, es una red de hierro. ¿Cómo nos zafamos de una red de hierro? Sigue diciendo mente, carácter y personalidad. Usted luchará desesperadamente contra él, pero no podrá romperlo. ¿Cómo rompemos una red de hierro? Es imposible. No podrá romperlo. Mente, carácter y personalidad, en el tomo 2 igual, en el capítulo 64, bajo el título Los hábitos, pero también encuentra este texto en Conducción del Niño, página 185, dice, los hábitos pueden modificarse mediante una severa educación en la vida posterior, pero rara vez se cambian. ¿Escuchó lo terrible del caso? Los hábitos pueden modificarse mediante una severa educación, hermanos, se va a modificar, pero solamente con una educación muy severa, pero rara vez se cambian, porque una vez, sigue diciendo, que se ha formado un hábito, se imprime más y más firmemente en el carácter. Y estamos haciendo, o más bien deberíamos de hacer aquí una relación, hermanos, aunque estamos estudiando una temática de salud, pero estamos hablando ya de carácter. Y el carácter es lo único que vamos a llevar al cielo. Ante estos pensamientos, hermanos, ¿cómo vencemos entonces? Y con esto vamos a concluir. ¿Cómo vencemos un mal hábito? Vamos a ir a Testimonios, tomo 4, Testimonios Selectos, tomo 3, página 265. Hay 3 puntos o 3 maneras de que nosotros necesitamos para poder vencer. Número 1, ya dijimos, Testimonios Selectos, tomo 3, página 265, pero también consigue esto en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 211. Número 1. Dice el Espíritu de Profecía, cuando el principio celestial del amor eterno llena el corazón, fluirá a los demás, porque el amor es el principio de acción que modifica el carácter, gobierna los impulsos, domina las pasiones, subyuga la enemistad y eleva y ennoblece los afectos. Por eso está acorde con la palabra de Dios, hermanos, que es la fe que obra por amor y el resultado será la santificación del alma. Si no hay amor, por eso necesitamos analizar, hermanos, por qué nosotros estamos haciendo los cambios en la Reforma Pro Salud. ¿Por qué tenemos una alimentación vegetariana? ¿Es para que yo tenga salud? ¿Es para que yo me sienta bien? ¿Es para que a mí no me duela nada? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros queremos obedecer esos principios de salud? El amor, dice, de acuerdo al Espíritu de Profecía, dice, el amor debería de ser el principio de acción que modifique el carácter. Y estamos hablando de carácter porque el carácter está compuesto de hábitos. Número 2. Testimonios Selectos, tomo 4, página 157. La voluntad sería el factor número 2. La voluntad es el poder que gobierna la naturaleza humana, sometiendo todas las otras facultades a su dominio. Y en otra parte el Espíritu de Profecía dice que la voluntad es el resorte de todas las acciones. Quiere decir, o más bien pensemos en un resorte, cuando nosotros estamos en un resorte, y ese resorte, hermanos, apenas damos un pequeño impulso, ese resorte nos va a dar impulso para poder salir o para poder brincar o para poder salir del lugar donde estamos. La voluntad, dice el Espíritu de Profecía, es el poder que gobierna la naturaleza humana sometiendo todas las otras facultades a su dominio. Es el resorte de todas las acciones.
Ahora, la voluntad, hermanos, y esto tiene que quedar claro en nuestra mente, la voluntad no es el gusto o la inclinación. Voluntad no es si me gusta esto o me gusta aquello. No me gusta tomar agua. No me gusta comer aquel alimento. No me inclino por esos gustos. Esto dice aquí, la voluntad no es gusto y tampoco no es inclinación. La voluntad es el poder que decide, que obra en los hijos de los hombres para obedecer a Dios o para desobedecerlo. Vamos 2. Número 1, el amor es el principio de acción. Número 2, la voluntad es el resorte de todas las acciones para poder obedecer o desobedecer. Voluntad no es inclinación ni es gusto. Es decir, yo no como esto porque a mí me gusta o no me gusta. Es porque yo he decidido obedecer a Dios. Yo no hago ejercicio porque a mí me gusta o porque no me gusta, o me siento inclinada al deporte o no me siento inclinada a hacer esto. Esto es una cuestión de voluntad, de decidir obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Ahora viene algo muy importante. Desear lo bueno y lo puro es justo, pero si no hacemos más que desear, de nada sirve. Queremos hacer ejercicio, queremos cumplir con ese principio físico para estar en armonía con Dios. Yo quiero y yo sueño y me parece un pensamiento muy noble, pero si no hago más que desear, de nada sirve, dice el Ministerio de Curación. Muchos se arruinan mientras esperan y desean vencer sus malas inclinaciones. Sí, ya voy a comenzar el lunes, ¿verdad? El lunes comenzamos. O probablemente dejamos pasar todo este mes y en enero comenzamos a hacer cambios ya en nuestro estilo de vida. Muchos están arruinando mientras están esperando y deseando vencer sus malas inclinaciones. El asunto es que no someten su voluntad a Dios y no escogen servirlo. Recuerde que este es un asunto de decidir. Sin embargo, el sacrificio infinito de Dios al dar a Jesús, su Hijo amado, como expiación por el pecado, lo habilita para decir sin violar, y esto me llamó mucho la atención, sin violar un solo principio de su gobierno. Él dice, entregaos a mí, dadme esa voluntad, quitadla del dominio de Satanás, y yo tomaré posesión de ella. Entonces, dice el Espíritu de profecía, podré obrar en vosotros para querer y hacer mi beneplácito. Cuando recibimos el ánimo de Cristo, nuestra voluntad entonces viene a ser como su voluntad y nuestro carácter se transforma a semejanza del suyo. Hermanos, ¿no es esto precioso? Y el punto número 3 es, Hechos de los Apóstoles, página 392, dice, por medio del poder de Cristo, hombres y mujeres han quebrantado las cadenas de los hábitos pecaminosos. ¿Cómo? Por medio del poder de Cristo. Cuando nos oponemos a los malos hábitos, esto está en Testimonio, tomo 4, página 655, cuando usted decida, hermanos, vencer esos malos hábitos, dice el Espíritu de profecía que esos malos hábitos van a ofrecer la más vigorosa resistencia. Esto no va a ser fácil, pero si la lucha prosigue con energía y perseverancia, es posible vencerlos. Ahora, decía el texto anterior, no lo podemos vencer, pero aquí por medio del poder de Cristo los podemos llegar a vencer. Ministerio de Curación, página 78, dice, los hombres necesitan aprender que no pueden poseer en su plenitud las bendiciones de la obediencia, sino cuando reciben la gracia de Cristo. Esta, es decir, la gracia de Cristo, es la que capacita al hombre para obedecer las leyes de Dios y para liberarse de la esclavitud de los malos hábitos. Es el único poder que puede hacerlo firme en el buen camino y ayudarlo a permanecer en él. Hermanos,
Hay solamente una manera de poder vencer esos malos hábitos. Por eso el apóstol San Pablo dice, porque yo no me someto a la ley de Dios, y estamos hablando de ley porque recuerde que los principios de salud física fueron establecidos divinamente, así que es una ley divina, leyes de la salud divinamente establecidas. Y dice el apóstol San Pablo, porque yo no me someto a la ley de Dios, y aunque quiera, hermanos, tampoco puedo, no podemos, pero por medio del poder de Cristo, nosotros podemos romper. El amor es el principio de acción y la voluntad es el resorte de todas las acciones. Por eso el texto de mente, carácter y personalidad dice que solamente mediante la gracia de Cristo nosotros podemos llegar a vencer aquellos hábitos que hemos heredado de nuestros padres y aquellos hábitos que hemos cultivado en nuestra vida. Hermanos, hay poder en la gracia de Cristo Jesús. Analicemos nuestra vida. Veamos, hermanos, vayamos a la fuente de sabiduría y veamos desde que amanece hasta que anochece, nuestra vida es regida por principios físicos. Y cuando veamos, decía el Espíritu de Profecía, que hay malos hábitos en nuestra vida, inmediatamente actuemos sobre ellos. Inmediatamente quitemos esos malos hábitos. Recordemos que aquí estamos trabajando para un carácter. Y si descuidamos, o más bien, si no descuidamos esos detalles pequeños en 24 horas, entonces no va a haber razón para temer que las cosas grandes se lleguen a manchar o a corromper. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, porque todos somos, cada quien más bien es arquitecto de su propio destino. Acompáñenme para que oremos y podamos culminar con el tema de esta hora. Querido y bondadoso Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, estamos agradecidos contigo, Señor, por la luz de tu palabra, pero a la vez nos damos cuenta que te hemos fallado, que no estamos haciendo quizá la labor que deberíamos estar haciendo. Nuestro carácter está siendo descuidado porque nuestros hábitos quizá no son los más adecuados. Tenemos mucha luz, pero tu palabra es bastante clara. Aún entre los que conocemos estos principios de salud, son muy pocos los que los están practicando. ¿Y por qué creemos en eso? Porque dice el libro de Apocalipsis, el testigo fiel y verdadero habla y dice, yo conozco tus obras. Señor, examina nuestras vidas y ayúdanos para que nosotros podamos hacer los cambios necesarios para ponernos en armonía con tu voluntad, en el tiempo que todavía tenemos. Te damos gracias por todas tus bendiciones y pedimos una bendición especial por cada uno de nuestros hermanos presentes. Te lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Adelante, hermano.